Esta es la crónica de un secreto de Estado que ha permanecido enterrado en los cimientos de la televisión mexicana por más de 4 décadas. No es una simple historia de cancelaciones, es el registro de una conspiración que involucra a 2 presidentes, a la empresa de medios más poderosa del mundo hispano y a una tragedia humana que fue silenciada con dinero y amenazas. Prepárate porque hoy vamos a abrir el archivo que juraron que jamás vería la luz, la verdadera razón por la que el gobierno de México ordenó la aniquilación de Odisea Burbujas y Chiquilladas. Sin más, comenzamos. Corre el año de 1984. México es un país que vive bajo la sombra de un régimen unipartidista y un control absoluto de la información. En cada hogar, los domingos pertenecen a una sola entidad en la mañana, Odisea Burbujas. Los niños adoraban al profesor Memelovsky, a Patas Verdes y a Mimoso Ratón. Sin embargo, detrás de las luces de neón del set y las coloridas escenografías, el ambiente en los estudios de San Ángel ha comenzado a podrirse. En aquel entonces, una palabra empieza a susurrarse en los pasillos con terror: el SIDA. Nadie sabía exactamente qué era, pero todos sabían que significaba la muerte. Lo que comenzó con una gripe persistente en 2 técnicos de iluminación, pronto se convirtió en un brote incontrolable dentro del equipo de producción. No fueron casos aislados. El personal de staff, que trabajaba 14 horas al día en espacios cerrados y sin ventilación, compartiendo utensilios, espacios de descanso y fluidos sexuales, manipulaban las pesadas y calurosas botargas de los personajes. Se convirtió en una zona de contagio masivo. Las botargas de Burbujas eran trampas mortales, hechas de materiales sintéticos que no transpiraban, acumulaban el sudor y los fluidos de los dientes de los actores y asistentes que operaban en ese ambiente cálido y húmedo, y sobre todo en el hecho de que tenían relaciones sexuales. El virus y otras infecciones oportunistas encontraron el cálido cultivo perfecto. Para mediados de 1984, la situación era dantesca. Se dice que durante las grabaciones, algunos actores dentro de los trajes sufrían desmayos constantes, pero no por el calor, sino por el colapso de sus sistemas inmunológicos. Los maquillistas, en un intento desesperado por mantener la ilusión, usaban capas gruesas de cosméticos para ocultar las lesiones de sarcoma de Kaposi en los rostros de los trabajadores del staff que parecían a cuadro o movían la escenografía. El rumor llegó a oídos de Miguel de la Madrid a través de un informe confidencial de la Secretaría de Salud. El diagnóstico fue brutal. El set de Odisea Burbujas era un foco de infección activa. El presidente, temeroso de que un escándalo de salud pública en el programa infantil número 1 destruyera la poca estabilidad social del país, dio la orden de ejecución. No hubo juicio, no hubo despedida. La instrucción a la familia Azcárraga fue clara: maten el programa hoy. La cancelación fue quirúrgica. De la noche a la mañana, el programa desapareció. Los actores fueron obligados a firmar contratos de confidencialidad bajo amenaza de prisión. Las botargas originales, que hoy serían piezas de museo, fueron quemadas en un incinerador industrial de la empresa para eliminar cualquier rastro biológico. A los trabajadores moribundos se les envió a sus casas con una liquidación miserable
y la prohibición absoluta de buscar ayuda en hospitales públicos, para evitar que el diagnóstico se filtrara a la prensa. El gobierno prefirió que murieran en la oscuridad antes que admitir que la televisión nacional estaba contagiada. Casi 10 años después, pasaría otra desgracia. Pero regresando al programa de Odisea Burbujas, se sabe que, de alguna manera, la promiscuidad fue la que generó que el virus del SIDA se propagara. De hecho, se sabe que se estaba ya por declarar emergencia nacional. Regresando otra vez al tema, casi 10 años después, el sistema demostró que no había aprendido nada, o peor aún, que estaba dispuesto a repetir la atrocidad. En 1993, México se preparaba para entrar al primer mundo, con el Tratado de Libre Comercio. Carlos Salinas de Gortari necesitaba proyectar una imagen de higiene, progreso y modernidad. Pero, en el corazón de Televisa, la joya de la corona era Chiquilladas, el programa donde los niños más talentosos se convertían en estrellas. Sin embargo, el personal técnico de staff que operaba el programa era, en gran parte, el mismo que había sobrevivido a las purgas de los años 80. La negligencia institucional había permitido que el virus del SIDA siguiera presente en los estratos más bajos de la producción. En 1993, el brote estalló con una agresividad renovada. Ya no eran solo técnicos, el nivel de convivencia entre el staff, contagiando a otras personas que, de alguna manera, no estaban involucradas, pues se dice que la promiscuidad también imperaba en el personal de staff, temiendo que los niños actores fueran infectados o fueran de alguna manera afectados. Los informes internos de la empresa describían una situación de pánico. Los padres de algunos de los niños empezaron a notar que el personal de cámaras asistentes lucía visiblemente enfermo. El miedo a que una de las futuras estrellas internacionales del país resultara contagiada era el mayor temor de los ejecutivos. Salinas de Gortari, al enterarse de que el brote en Chiquilladas era un secreto a voces en la industria, aplicó la misma receta que su antecesor, pero con más violencia mediática. La orden fue: borren el programa y cambien la narrativa. Se inventó que los niños habían crecido y que el formato ya no funcionaba, pero la verdad era que el staff estaba colapsando en plena grabación. Hubo una semana en la que más de 10 miembros del equipo técnico no se presentaron a trabajar. Estaban internados en condiciones deplorables. La cancelación en 1993 fue el clavo final del ataúd de la inconsciencia televisiva. Se dice que en aquel entonces la ignorancia imperaba más que la sabiduría, y por tanto el gobierno de Salinas de Gortari temían que el virus empezara a propagarse de otra manera. El gobierno utilizó todo su poder para silenciar los sindicatos y asegurarse de que ningún periodista se atreviera a vincular la palabra SIDA con los programas infantiles. Lo que nos queda hoy son los restos de una historia mutilada. 2 programas que marcaron a generaciones no terminaron por falta de rating, sino porque fueron considerados desechos biológicos por un gobierno que valoraba más su imagen que la vida de sus ciudadanos. Los archivos de las últimas grabaciones de ambos programas permanecen bajo llave, pues en ellos se puede ver el deterioro físico de un equipo que entregó su vida en el entretenimiento, solo para ser desechado cuando la enfermedad se volvió incontrolable. Esta es la verdad sobre Odisea, Burbujas y Chiquilladas, una historia de sangre, poder y el silencio cómplice de un sistema que nunca nos protegió, pero sobre todo imperaba la ignorancia y el desconocimiento. Muchas gracias y hasta la próxima.